Bien, entonces solamente para ilustrar un poco el verso 11 del capítulo 11 y luego de ahí nos vamos a pasar al 12, ¿verdad? Donde continuamos la enseñanza. Solamente dice en el 11, dice, también por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, para dar a luz aún pasada la edad propicia, pues consideró fiel a aquel, es decir, a Dios, que lo había prometido. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo la fe toma un lugar muy especial en la vida del creyente. Entonces en el verso 12 dice así, por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo, en número e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Fíjense bien lo que dice, nació de uno casi muerto, refiriéndose a quién, refiriéndose a Abraham, que ya pasaba de los 100 años, perdón, y porque él ya pasaba de los 100 años, entonces ya estaba, ¿qué? Casi muerto, ¿sí? Pero hay algo bien increíble que quiero que entiendan. La mayoría de personas, y me refiero a creyentes, no saben que después de que Abraham tuvo sus dos primeros hijos, que el primero fue Ismael con la esclava, el segundo que es la promesa con Sara. Después de eso, Sara muere y Abraham se vuelve a casar y tiene ¿cuántos hijos más? 6 hijos más. Sí, casi, por eso digo, la mayoría de creyentes no saben esto. 6 hijos más. Entonces, ¿cuántos hijos en total tuvo Abraham? 8. Pasada la edad de 100 años. ¿Sí? Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Cómo, vayamos por favor para ilustrar esto, cómo Dios se manifiesta. En Génesis 15, del 5 al 6, ¿verdad? Vean lo que dice. Dice, Jehová lo llevó afuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Esto le está diciendo ¿a quién? A Abraham. En el verso 6 dice, y Abraham creyó en Jehová, y vean lo que dice, y él se lo reconoció justamente. ¿Quién le reconoció a Abraham que haya creído? Dios le tomó a Abraham justamente que él haya creído. ¿Sí? Entonces ahí vemos, ¿verdad? Cómo Dios honra cuando uno cree lo que Él dice. En Génesis 22, 17, vean lo que dice en Génesis 22, 17. Y dice así en el verso 17, de cierto, esto es Dios diciéndole a Abraham, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus, ¿qué? Enemigos. ¿Entienden lo que Dios le prometió a Abraham? ¿Sí? De que no hay enemigo que pueda con el pueblo de Israel o con la descendencia de Abraham.
¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Y es verdad, fíjense bien de lo que les voy a decir, es verdad que cuando el pueblo de Israel ha desobedecido y Dios lo ha dispersido, es por la desobediencia. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes consideran que la desobediencia es parte o es la desobediencia es por falta de fe? Porque si no tienes fe en el que te promete, en tu protector, en tu proveedor, entonces, ¿cómo es que podemos ejercer la fe? En Génesis 32:12, vean lo que dice, 32:12. Porque tú me dijiste, de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Fíjense bien, basado en estas escrituras, por más que han tratado de desaparecer la raza, o mejor dicho, lo voy a poner de esta forma, por más que han tratado de desaparecer la descendencia de Abraham, jamás nosotros los seres humanos vamos a poder, menos Satanás y sus demonios. ¿Por qué? Porque en todos los rincones de la tierra existe la descendencia de Abraham. Algunos con algunas razas, otros como judíos. Pero la verdad es que la descendencia de Abraham es grandísima. Y cabe mencionar que no se les olvide que todos los que hemos sido injertados en la viña, indicando en Cristo Jesús, ahora tomamos parte de ser descendencia de Abraham. ¿Sí? Entonces, para que nada más se den idea de lo grande y la intensidad, cómo Dios siempre va a conservar la descendencia de Abraham. Y de la descendencia de Abraham saldrán los 144,000, de lo cual nos habla en el libro de ¿qué? Apocalipsis. Entonces, es increíble cómo Dios protege y conserva esa descendencia. Aclaro, alguna de la descendencia de Abraham no son creyentes, algunos sí, pero no dejan de ser de la descendencia de Abraham, porque una vez que ellos, los que no son creyentes, entreguen su vida a Cristo Jesús, pasan a ser descendencia genuina, original. Bien, entonces continuemos en el verso 13 del libro de Hebreos. Regresemos al capítulo 11:13. Y vean lo que dice en el 13. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros, es decir, peregrinos, esparcidos sobre la tierra. ¿Sí? Todos ellos, ¿a quiénes se refiere? A los muchos que eran descendencia ¿de quién? De Abraham. ¿Sí? A ellos se refiere. Muchos de ellos, no. Tratándose especialmente de quiénes? Profetas. ¿Sí? Pastores. Y que era lo que más se usaba en ese tiempo, los profetas. Y hombres de Dios. Bien, entonces, tratándose de ellos, dice, ¿verdad? Que ellos eran, ¿qué es lo que dice?
reyes y sobre todo, ¿verdad? Hablamos de un gran ejemplo del rey David, del rey Salomón. Vean lo que dice las Escrituras en Salmos 39, 12. Este es el rey David hablando. Y dice así, fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Dice, Salmo 39, verso 12. Escucha mi oración, oh Jehová, y presta oído a mi clamor. No guardes silencio ante mis lágrimas. Vean lo que dice. Porque extranjero soy junto a ti, peregrino como todos mis padres. El rey David tenía el entendimiento de que era un ¿qué? Peregrino, un extranjero como sus padres. ¿De qué descendencia era el rey David? De Abraham. ¿Sí? Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Claramente esto. Ahora bien, en el verso 14 regresemos al libro de Hebreos, Hebreos 11, 14 dice, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan ¿qué? Una patria propia. Entonces yo le pregunto a usted, ¿usted se siente extranjero en esta tierra? ¿Usted se siente peregrino? ¿Usted se siente que no pertenece a esta tierra? Y si usted no se siente extranjero, peregrino, que no pertenece a esta tierra, entonces le voy a exhortar que escudriñe su corazón. Porque deberíamos de sentirnos que no pertenecemos a este mundo. Porque pertenecemos a otro. Donde ahí sí vamos a poder ver a Dios cara a cara. Ahí sí vamos a poder caminar con Él, adorarlo. La palabra de Dios dice que lo que ahorita vemos como algo oscuro en un espejo, después lo veremos claramente. ¿Sí? Entonces eso indica que así como Adán y Eva pudieron ver a Dios en persona o espiritualmente, cara a cara, físicamente, nosotros lo haremos de igual manera. Y yo no sé si usted ha puesto sus pensamientos, su creencia, su fe en ese lugar donde vamos a poder estar con Dios, convivir. Entonces, si no es así, entonces su pensamiento, su sentir, aún sigue contemplando la creación de Dios. Pero, ¿dónde está la fe? ¿Sí? Y eso es lo que necesitamos entender. Por eso es que Dios dijo, no te hagas tesoros en la tierra. Hazte tesoros en el cielo, donde allá dice que no se va a echar a perder nada, pero aquí se va a corromper. ¿Por qué? Porque vivimos en un estado donde se ha corrompido la creación. Esa es la razón. Ahora bien, lo que dice en el verso 15. Dice, y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria, ven lo que dice, pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de regresar. ¿Sí? ¿De qué patria salió Abraham? De los caldeanos. Y vean el contraste. Cuando el pueblo de Israel es liberado de la esclavitud de Egipto y luego empiezan a murmurar, a quejarse y luego empiezan a decir, si pudiéramos regresar, allá teníamos cebollitas, ajos, carne para comer. ¿Y qué es lo que indica? Que estas personas no tenían la fe.
En cambio, Abraham jamás pensó en regresar a la tierra de los caldeanos de donde él salió. ¿Por qué? Porque él tenía su mente bien puesta en la patria celestial. En cambio, estos israelitas cuando salen de la esclavitud, por no poner su fe en Dios, todavía tenían una mente de esclavos y seguían pensando en la comida y no se ponían a considerar que eran hombres libres. Y ahí es donde está la gran diferencia, ¿verdad? Entonces dice que en el verso 16, continuando, vean lo que dice en el verso 16, dice, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. ¿Dónde se encuentra usted hoy en día? ¿Usted tiene idea lo que es una patria celestial? ¿Usted tiene idea que esta patria terrenal no nos pertenece? Pero si usted no es creyente, si la fe que usted tiene no es la que viene de Dios, entonces usted no está pensando en una patria celestial. Usted únicamente se conforma con pensar en la patria terrenal. Y no hay ese deseo de tener una relación con Dios, de conocer a Dios, de conocer las promesas de Dios. Y hay que tener mucho cuidado porque se han soltado enseñanzas, predicaciones de que usted no tiene porque usted no tiene las promesas de Dios, no las clama, usted no las busca, usted no las hace suyas. Espéreme tantito, por favor. Para que las promesas de Dios sean efectivas, usted necesita nacer de nuevo primero. Usted necesita tener una relación con Dios. Usted necesita ejercer esa fe que Dios le ha dado para que estas promesas se lleven a cabo, se puedan cumplir en su vida. Entonces, no se deje engañar por esas doctrinas falsas. Esas doctrinas que le enseñan que si usted brinca y baila, usted ya está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se ha manifestado en la Biblia de brincar y saltar en la forma que lo enseñan esas religiones falsas. ¿Sí? Porque la Biblia enseña que usted puede bailar en el Espíritu como lo hizo el rey David. ¿Sí? Eso es verdad. Pero eso es lo que viene de Dios, no como se lo enseñan. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia? O sea, una cosa es que el Espíritu Santo de veras esté sobre usted o en usted y usted baile en el Espíritu. Eso es correcto. Pero en la forma que todo mundo se suelta bailando y brincando porque cayó el Espíritu Santo, eso no es verdad. ¿Sí? Y luego de ahí, y las promesas. Espérame tantito, si usted tiene a toda la congregación bailando emocionalmente y creen que porque la gente reacciona emocionada, por eso Dios está obligado a cumplir las promesas sobre la gente, eso no es de Dios, no es doctrina sana. Perdón. Entonces, vea lo que dice en Éxodos 3:6. Éxodos 3:6 dice así, y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de ver a Dios.
Ahora entiendan algo. Ellos cuatro, fíjense bien, ellos cuatro, lo que es que Abraham, Isaac, Jacob y Moisés, ellos sabían que había una ciudad celestial. Ellos creyeron en Dios. Porque el rey David habla de sus padres antepasados, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros con claridad cómo es, ¿verdad?, de que Dios obra. Ahora, tomen nota de esto. ¿Por qué ustedes creen que Dios nos dio la fe? ¿Por qué ustedes creen que Dios nos dio la esperanza? ¿Sí? Estamos hablando de la fe. Por lo tanto, ¿por qué Dios nos dio la fe? Porque dice la palabra de Dios que es imposible agradarle a Dios sin fe. Entonces, para que la fe tome efecto, nosotros necesitamos tener esa fe creyendo que lo que Dios dice, fíjense bien, lo que Dios dice que va a tomar lugar en un futuro, nosotros sin ver, creemos. Porque efectivamente, ¿qué es lo que decía desde el verso 1? En el mismo capítulo 11, ¿qué es lo que dice? Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos entender que es necesario que ejerzamos la fe. ¿Y cómo es de que vamos a poder ejercer la fe? Creyendo. ¿Sí? Porque ¿qué efecto tiene la fe si no creemos? Entonces, se lo repito, anteriormente lo he dicho, que hay mucha gente que dice cada quien su fe. Y no es verdad, cada quien su fe. Sí puede ser que cada quien tenga su fe, pero hay una sola fe genuina. Y esa es la fe que Dios nos da. Y nosotros necesitamos creer que lo que Él promete, Él lo va a hacer en su tiempo perfecto de Él. Y que nosotros necesitamos ejercer la fe como lo hicieron los padres de Israel. ¿A quién me refiero los padres? Bien clarito de nuevo, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Ejercieron esa fe, ellos creyeron, ellos andaban siempre con la esperanza de que un día iban a poder ver esa ciudad celestial. Lo cual ellos murieron sin ver que se cumpliera esa promesa, pero Dios, en su sabia y soberana inteligencia, esperó para que todos los que vamos a ser partícipes de eso, lo podamos hacer en el tiempo de Dios. Ahora bien lo que dice, después de celestial, me quedé en el verso 16, después de celestial dice, déjenme leo de nuevo el verso 16, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Regresamos a Hebreos 11. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. ¿Sí? ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo?
en, en mi Padre o donde está mi Padre, con mi Padre, ¿qué dijo? Hay muchas mansiones. Y yo voy a prepararles a ustedes, ¿verdad? Mansiones. Indica que esta ciudad de lo que está hablando aquí, que ya les ha preparado, ¿quién? Dios. Es de la misma ciudad que Jesucristo habló cuando dijo, voy a prepararles una mansión para ustedes. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo, ¿verdad? Cómo Jesucristo reafirma lo que Jehová habló. Dios Padre habló, Dios Hijo reafirma. Y vean lo que dice en el verso 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, puesto a prueba, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fíjense bien lo que está haciendo aquí. Entonces ustedes pueden decir, bueno, usted mencionó que Abraham tuvo 7 hijos y aparte 8. Entonces, ¿por qué aquí dice único hijo? ¿Acaso Dios no reconoce a los otros 7? Efectivamente, Dios solamente reconoció al de la promesa. Porque en esa promesa Él iba a trabajar su linaje. ¿Sí? Así de sencillo. Los otros tuvieron la oportunidad de creer en Dios y dentro de la fe, si morían en la fe, iban a ser salvos. Claramente que sí, porque Dios a todos se nos ha dado el libre albedrío para recibir a Dios o para rechazarlo. ¿Sí? Por lo tanto, el único hijo de la promesa es Isaac. Por lo tanto, cuando Abraham lo ofreció, es porque Abraham tenía toda la fe, creía que Dios lo podía resucitar de entre los muertos. ¿Sí? Que esto es un tipo de, una fotografía, una ilustración de lo que después se iba a hacer ¿con quién? Con Cristo Jesús. ¿Sí? Pero aquí estamos viendo que Abraham fue puesto a prueba para ver si su fe era genuina. ¿Sí? ¿Se entiende eso, verdad? Entonces vean lo que dice en el verso 18. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Sí? En otra traducción, vean lo que dice. Dice así. ¿En quién? Fíjense bien, tu semilla será llamada descendencia. ¿En quién? Tu semilla. ¿La semilla de quién? De Abraham. Perdón, de Isaac. En la semilla de Isaac será llamada la descendencia de quién? De Abraham. ¿Sí? Por lo tanto, para ilustrar, vean lo que dice, por favor, en Génesis 21:12. Para ver esto. Dice en Génesis 21:12. Pero Dios le dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por la sierva. ¿Hablando de quién? De Ismael y de su madre Agar, que era la esclava, ¿verdad? Y le dice Dios a Abraham, presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac
será llamada tu descendencia. ¿Sí? Entonces, regresemos a Hebreos 11. Y la promesa que Dios le hace a Abraham, se la vuelve a reafirmar ¿a quién? A Isaac. Entonces, en el verso 19 dice, él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. ¿Ven lo que dice? O sea, él consideró, Abraham consideró que Dios era poderoso para levantar a su hijo Isaac de entre los muertos. ¿Sí? Entonces, por eso dice que en sentido figurado lo vuelve a recibir. ¿Qué significa esto? Que Dios aceptó el sacrificio como si se hubiera llevado a cabo, como si hubiera sido real, porque vio la fe que Abraham puso sobre Dios de creer que Dios era poderoso para levantar a Isaac de entre los muertos. ¿Quién de ustedes o quién de nosotros tenemos esa fe? El creer que si hoy en día nos morimos, Dios tiene el poder para levantarnos, para resucitarnos. ¿Sí? ¿Por qué lo pregunto de esta forma? Porque muchos le tienen miedo a la muerte. Dicen que son creyentes y le temen a la muerte. Tienen miedo el pensar en morirse. Pero entonces no tienen la fe que Dios los va a levantar, los va a resucitar y que van a pasar a estar en la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, estar en su presencia. Porque si de verdad somos creyentes, si de verdad tenemos esa fe, no debemos por qué temerle a la muerte, porque Cristo Jesús ya la venció. Cristo Jesús ha derrotado eso para que tengamos esa libertad. Vean lo que dice en el verso 20. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas que futuras. ¿Sí? Aún de cosas futuras. Entonces vamos a ilustrar, vamos al libro de Génesis 27. Génesis 27, iniciando en el verso 27 al 29. Y es tan increíble poder aprender la sana doctrina. Vean lo que dice en el verso 27 del capítulo 27. Jacob se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos, Isaac lo bendijo, diciendo, ciertamente el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que Jehová ha bendecido. Recordemos que Jacob, la mamá de Jacob le ayudó a ponerse unas pieles en sus brazos porque Esaú era velludo. Jacob no era velludo. Jacob se la llevaba siempre ayudando a la mamá en los quehaceres de la casa, por lo que nos da a entender la Biblia. En cambio, Esaú era un cazador.
¿sí? Entonces, por eso es de que él dice, Jacob, ¿verdad? Cuando se acerca con Isaac y lo besa, ¿qué es lo que dice Isaac? Ciertamente el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que Jehová ha bendecido. Verso 28 dice, Dios te dé, pues del rocío del cielo y de la riqueza de la tierra, y abundancia de grano y de vino nuevo. 29. Dice, sirvante pueblos y póstrense. Sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé señor de tus hermanos. ¿Sí? Fíjense bien lo que está diciendo. Sé señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Esa es la razón por qué todo el que bendice al pueblo de Israel es bendecido y todo el que maldice al pueblo de Israel es maldecido. Entonces, regresemos a Hebreos 11:20. Y vean lo que dice. De nuevo leo el verso 20. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Hay que entender algo. La bendición que Jacob iba a recibir, la iba a recibir divinamente, aún sin la intervención de la mamá o el engaño del hijo hacia el padre. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a su mamá, a Rebeca, que el hijo mayor le iba a servir al menor. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros vemos claramente, ¿verdad?, que cuando Dios se propone hacer algo en la vida de alguien, Él lo va a hacer. Desafortunadamente, nosotros tenemos la tendencia de irnos por el lado erróneo, por el lado equivocado. Lo cual enseña que perdemos el enfoque en la fe. Como que dejamos de creer un instante y luego queremos ayudarle a Dios. Y eso no debe de ser. Entonces, vamos